Buenos días para todos. Les doy la bienvenida a nuestro taller el día de hoy de Exploremos las Lunas Galileanas. Mi nombre es Susi González, soy astrónoma del Observatorio Astronómico ITM. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer este recorrido. Ahorita les voy a contar un poquito, vamos a vernos desde la parte histórica, después las características, digamos, como más físicas, astronómicas, digámoslo así, para después adentrarnos en otra parte que yo sé que les va a gustar mucho. Y bueno, esas se las cuento ahorita. Entonces, bueno, me alegra mucho verlos por acá conectados. Les iré dando el ingreso a los que vayan intentando acceder. Eh, y pues de verdad que mil gracias por estar acá conectados con nosotros. Les recuerdo que el Observatorio Astronómico ITM hace parte del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, como @museo ITM. En Facebook y en Instagram es donde, digamos, montamos varias de las actividades de la programación, digámoslo así. Se va haciendo como toda esta actualización. Ahorita les voy a contar algunas actividades que vamos a hacer en los próximos días. Y bueno, en YouTube quedan montadas nuestras disertaciones astronómicas que se realizan cada miércoles, así digamos, eh, se realizan cada miércoles y todo esto, pues quedan grabadas en el canal de YouTube. También los talleres, en este momento el que estamos grabando, va a quedar en su momento en el canal de YouTube. No está en vivo y en directo, digámoslo así, pero sí va a quedar en la grabación en diferido. Eh, bueno, también realizamos charlas, cursos, tenemos un blog, hay una charla el 28 de mayo, por ejemplo, pero pues más adelante les comentaré. Y bueno, nuestra página web es www.museo.itm.edu.co y ahí en el apartadito de el Observatorio Astronómico, pues pueden encontrar también más información del Observatorio Astronómico ITM como tal, que es desde donde también estamos dictando este taller. Entonces, desde el Museo de Ciencias Naturales de La Salle y bueno, en esta parte desde el área del Observatorio Astronómico. Entonces, para comentarles un poquito de las actividades, en estos días estaba con los chicos de Bichos de Otros Mundos, que yo creo que por acá hay algunos conectados, y me preguntaron si hacíamos visitas guiadas, sí. Y por ejemplo, este 18 de mayo, el martes que viene, ese es el Internacional de los Museos y va a haber un evento, digamos, en marco para la celebración desde el Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Entonces, por acá a las 2 de la tarde, por ejemplo, vamos a tener un recorrido por el museo. Déjenme un segundo, acá yo dejo de compartir y les voy a pasar tal cual esto por el chat para que los que quieran, digamos, como más adelante tener la información, la puedan tener por ahí. Recuerden que si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo. A mí no me molesta si me desean preguntar algo a medida que vamos hablando. Listo. Por acá alguien está intentando ingresar. Listo. Ahora sí. Entonces a las 2 de la tarde tenemos un recorrido guiado, ¿cierto? Un recorrido por el museo. Va a ser en vivo por Instagram. A las 4 de la tarde un taller de hojas en acuarela. Los materiales están, digamos, también montados en Facebook y en Instagram. Este va a ser por Google Meet, así como estamos en este momento. A las 4 de la tarde, todo hora Colombia. A las 6 de la tarde tenemos una charla, Ciudades del Futuro, Cyberpunk y Post-Tecnología, ¿cierto? Entonces, esta va a ser por el canal de YouTube. Entonces, bueno, eso al respecto al 18 de mayo, ahí me confundo, de mayo, eh, pues que vamos a tener el Día Internacional de los Museos. Y bueno, tenemos varias actividades, como les comenté ahorita, las disertaciones astronómicas cada miércoles, pero también, bueno, que se dan en vivo por el canal de YouTube. También tenemos el Semillero de Astronomía, donde está dirigido para estudiantes de últimos grados de colegio y también para personas del público en general que simplemente estén interesadas en astronomía. Y para participar pueden escribir a observatorioitm@itm.edu.co, ¿cierto? Ahí ya hablan con mi compañero, en este caso Luis Fernando, y ya para gestionar todo lo que es el ingreso. Y bueno, el otro sábado volvemos a tener taller, esta vez va a ser de Conociendo las Galaxias por este mismo link.
por si lo quieren también dejar por ahí mapeadito. Entonces, no sé si tengan de pronto alguna pregunta antes de continuar por acá. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, entonces, bueno, eso respecto a las actividades que realizamos. Eh, Mil gracias, Julián. Ay, hola, Julián, ¿cómo estás? Un gusto tenerte Hola, por ¿cómo acá. estás? Bien, bien. Bien, 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 mil gracias. No, un gusto tenerte por acá, bienvenido. Bueno, Gracias. por acá también les acabo de poner un formulario, ¿cierto? Que es muy importante pues para nosotros mapear la asistencia para los que deseen y puedan llenarlo, se los agradecería un montón. A la parte final es que tiene una preguntita de si desean recibir información por el correo electrónico, bueno, ya esto es de libre elección, pero es más que todo como para nosotros mapear la asistencia, ¿cierto? Entonces, por ahí se los dejo. No sé si alguno ya lo haya llenado, voy a mirar. Ah, sí. Entonces parece que está funcionando bien. Entonces, bueno, a medida que vayamos haciendo el taller, lo pueden ir llenando también. Y bueno, vamos por acá a comenzar. Entonces, ahora sí empecemos con las lunas galileanas, ¿cierto? Vámonos un poquitico nomás a ver las lunas de Júpiter, ¿cierto? Júpiter, que es 318 veces más grande que la Tierra, el planeta más grande de nuestro sistema solar. En este momento, digamos, van confirmadas 79 satélites naturales, ¿cierto? 79 lunas, que pues, ¿por qué se les llama satélites naturales? Porque son cuerpos que están orbitando alrededor de, en este caso, un planeta, ¿cierto? Eh, los satélites más famosos de Júpiter son justamente las lunas galileanas, ¿cierto? Que por qué se les llamó galileanas. Ahorita vamos a ver un poco de la historia de las lunas galileanas, pero tiene que ver con Galileo Galilei, ¿cierto? Entonces, eh, las lunas galileanas en realidad son cuatro. Se llaman Io, la que es como más amarillita, Europa, Ganímedes y Calisto, ¿cierto? Que aquí les estoy mencionando como por orden de distancia. Estas son como las escalas de tamaños, como los vemos ahí, no están en escalas de distancias, pues, están en escalas de tamaños. Y las distancias en realidad, pues Io está a unos 421.000 kilómetros de Júpiter, Europa a unos 670.000 kilómetros, Ganímedes a más de 1.000.000 de kilómetros y Calisto a 1.800.000, un poco más de 1.800.000 kilómetros, ¿cierto? De distancia. Entonces, respecto a las masas, resulta que las lunas galileanas, ¿cierto? Son las más masivas de Júpiter, ¿cierto? En este caso, la más masiva es Ganímedes con 37, mejor dicho, si cogiéramos todas las lunas, las 79 lunas de Júpiter que tenemos en este momento, y sumáramos las masas y empezáramos como a decir, ay, ¿qué cantidad de masa le corresponde a Ganímedes? Es el 37% más o menos de la masa total de las lunas que tiene Júpiter, ¿cierto? Calisto, por su parte, sería la siguiente, digamos, más masiva, con 27% de la masa de todas las lunas, digamos, es la de Calisto. Ya después pasaríamos con Io, que es un 22.7% de la masa de todas las lunas de Júpiter, y Europa, que tiene un 12%, 12.2% de la masa de Júpiter. Las otras lunas, vean el porcentaje que tenemos acá. En masa, tienen apenas el 0.003% de la masa de todos los satélites naturales que tiene Júpiter. Entonces estas son las más masivas de Júpiter y pues también las más grandes. Y bueno, entre esas también son las más grandes de nuestro sistema solar, no las cuatro seguiditas, pero sí están entre las 6 más grandes de nuestro sistema solar, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero nos vamos a dar cuenta que ahí está la luna más grande de todo nuestro sistema solar, que es Ganímedes, ¿cierto? Y bueno, estas serían las lunas más grandecitas.
donde nuestra luna pues también hace parte de ese grupo. Y bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, esto está en escala de tamaños respecto a la Tierra, ¿cierto? Todo está en escala de tamaños. Entonces ahí podemos ver cómo es, digamos, Ganímedes, que es la más grande, respecto a nuestro planeta, ¿cierto? Y pues a nuestra luna también en este caso. Voy a dar el ingreso por acá, que me están solicitando. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Saludos. Entonces, vamos por acá con la historia, digamos, como ese descubrimiento. Resulta que por allá en el año 1609 nos vamos a remontar, ¿cierto? A los años 1600. Galileo Galilei ya le estaba haciendo mejoras a su telescopio, ¿cierto? O sea, él ya lo había mejorado, él no fue el que lo inventó en realidad. Para aclarar acá un poquito de la historia del telescopio, se cree que fue un holandés, aunque también se cree que pues antes hasta los mismos niños jugaban con lentes y pues quién sabe si en esas hubieran mirado al cielo, pero pues él fue el primero como en documentar todas esas observaciones que realizó. Los primeros telescopios eran menos potentes, pero entonces en 1609, pues con los que mejoró Galileo, el primero era de 8X, es decir, que uno se puede como acercar 8 veces a un objeto astronómico. El siguiente, digamos, cuando le hizo la siguiente mejora de 10X, y en este caso, cuando en 1609 ya tenía uno de 20X, es decir, que se puede acercar 20 veces, ¿cierto?, a un objeto astronómico. En este caso, pues mirando a Júpiter se puede acercar 20 veces. Este sería como del que les estoy hablando, está en un museo, no recuerdo el nombre en este momento, un museo de Italia, y pudo ver los cuerpos celestes pues con esas nuevas mejoras, pues las pudo ver con mejor claridad, ¿cierto? Con un poquito más de resolución. De todas formas, pues como para los de hoy en día, digamos que este ya sería como lo que puede hacer un telescopio casero o unos binoculares o prismáticos, ¿cierto? Eh, entonces, en ese año él empezó a observar a Júpiter. En diciembre, pues lo estaba ya documentando y vio lo que para él en ese momento eran tres punticos que él dijo son estrellas fijas, ¿cierto? En ese entonces, pues Júpiter era una estrella, bueno, sí, un errante, bueno, un planeta, bueno, sí, era un planeta, pero entonces vio tres punticos que se veía que estaban como para ir a lo lejos y pensó que eran estrellas, ¿cierto? Eso fue como en diciembre de 1609. Antes de eso, pues no se conocían más cuerpos que orbitaran a otro cuerpo que no fuese la Tierra, ¿cierto? Ni el Sol, pues. Estaba predominando lo que era el geocentrismo, o sea que todos los planetas, incluso el Sol, orbitaban alrededor de nuestro planeta como tal. Entonces esto fue bastante, digamos que para él también en ese entonces, pues la primera conclusión que tomó es que eran estrellas fijas, pues cuando la primera vez que las observó. Pero entonces eso fue en diciembre de 1609, ¿cierto? Pero ya después él siguió observándolas y documentando esas observaciones. Y el 7 de enero de 1610 eh, fue que escribió, que documentó como tal, que eran las estrellas fijas que venía observando desde diciembre. Pero entonces continuó por varios meses observando entre el 8 de enero y el 2 de marzo de 1610 y observó una cuarta estrella fija, ¿cierto? Pero también, aparte de observar esa cuarta estrella fija, ¿cierto? Que él creía que era una estrella en ese entonces, se dio cuenta que en realidad estaban orbitando a Júpiter. Y pues eso llamó bastante la atención y entonces fue el primero, digamos, en documentar esto formalmente, en documentar toda, digamos, como en este caso, pues con el método científico que él también eh, fue el pionero, ¿cierto? Entonces publicó sus observaciones, no solamente las, en este caso, lunas galileanas, que en este caso pues las llamaba estrellas fijas, que ahorita vamos a ver cómo las llamó exactamente, o sea, él creía que eran estrellas fijas, pero ahorita vamos a ver qué nombre les dio. Entonces él hizo una publicación el 13 de marzo de 1610, donde recopiló esas observaciones
entre esas de la Luna, pues, ¿cierto? De las fases de Venus, pero también las de Júpiter, ¿cierto? Cómo se movían, entonces él acá veía tres estrellitas, pues que él pensaba en ese entonces, ya después veía cuatro y cómo se iban como moviendo, ¿cierto? Entonces, estos pues ya es una adaptación, este libro pues está es una colección de la Universidad de Oklahoma, ¿cierto? De la librería de la Universidad de Oklahoma. Y pues como les comenté ahorita, pues en ese entonces todavía estaba muy fuerte la parte del geocentrismo, aunque hay que aclarar que desde los griegos, ¿cierto? Desde mucho antes se venía pensando en que también habían personas que apoyaban en el heliocentrismo, es decir, que los planetas en realidad orbitaban al Sol, ¿cierto? Entonces, fue algo, el descubrimiento, digamos, de estas lunas orbitando alrededor de Júpiter, fue algo muy fuerte, digamos, en ese entonces, porque refutaba ese geocentrismo, ¿cierto? Decía, no, es que mira que ya hay unos cuerpos que no están orbitando la Tierra, están orbitando a Júpiter, entonces, ¿qué pasa acá, cierto? Y resulta que unos 50 años antes de que Galileo publicara Sideros Nuncius, ¿cierto? La publicación en la que, digamos, registró sus observaciones y dio a conocer que había visto unos 50 años antes es que Copérnico había publicado su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, donde hablaba de el heliocentrismo, ¿cierto? Entonces, pues esto fue un problema para Galileo, porque pues él también eh, mejor dicho, lo sentenciaron. Pero bueno, las observaciones, centrándonos en esto, pues apoyaban a esa teoría de Copérnico, o sea, el heliocentrismo, y pues también demostraron la importancia del uso de los telescopios en astronomía, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo les llamó a esas lunas? Resulta que apenas él las observó, él les quería llamar cósmica sidera, ¿cierto? O sea, que sería como traducido, sería como las estrellas de Cosme, en honor a este señor que vemos acá en la foto, que es Cosme segundo o Cosimo segundo de Medici. Y él era un duque, pues, de Toscana. Resulta que Galileo fue el maestro de la infancia de Cosimo, ¿cierto? Y pues según lo que conozco, no es que a Cosimo le gustara mucho ser duque, sino que ya porque, digamos, le tocó, pero él estuvo más centrado, digamos, en el patrocinio de Galileo y pues con su familia y bueno, en este caso, pues sí, apoyaba económicamente a Galileo. eh, y también, entonces, bueno, por eso Galileo le quería también poner como ese nombre de cósmica sidera, pero Cosimo fue el que le sugirió directamente antes de publicar Sidereas Nuncius, ¿cierto? Le sugiere cambiarlo a Medicea Siderea, ¿cierto? En honor a los hermanos Medici, ¿cierto? Que los hermanos de él. Entonces, bueno, por eso en la publicación que realizó en 1610 que les mostré por acá, pues se llaman de esa forma Sideros Nuncios, ¿cierto? Que era como mensajero del cielo, algo así. Bueno, resulta que ya más adelante, pues hasta este momento nosotros no conocemos las lunas como Sideros Nuncios, ¿cierto? Perdón, Sideros, eh, me dice Sidera, ¿cierto? Pero resulta que es que entonces, por allá, por la misma época, Simón Marius, él afirmaba que también había visto las lunas y pues también quiso ponerles un nombre y el que le sugirió los nombres en realidad fue Johannes Kepler. Y entonces pues Kepler le dijo como no, porque más bien como en honor, mejor dicho, a los amantes de Júpiter se le van atribuyendo los nombres, ¿cierto? En este caso, bueno, a los amantes de Zeus,
porque pues es el equivalente en la mitología griega. Los nombres propuestos son tal cual Io, Europa, Ganimedes y Calisto, ¿cierto? Y pues Simon Marius los publicó en 1614, ¿cierto? En su obra Mundus Joalis. Pero pues Galileo, él no quiso usar eso, ¿cierto? Él de hecho siguió utilizando más bien otra nomenclatura que él mismo pues realizó, pero no es que haya publicado. Y la nomenclatura iba como Júpiter primero, segundo, tercero y cuarto, ¿cierto? Dependiendo de la distancia que estuvieran hasta el planeta Júpiter en este caso. Entonces, Júpiter primero, digámoslo así, era Io, que es el más cercano. El segundo sería Europa, el tercero Ganímedes y el cuarto Calisto. Y así se le siguieron, digamos, como atribuyendo los nombres, como por Júpiter y el X, pues como mejor dicho, dependiendo del orden en que estuvieran respecto a Júpiter, y se le siguieron atribuyendo los nombres, y incluso se utilizó esta nomenclatura como por 300 años, alrededor de 300 años. Y bueno, ya llegó un momento en que se empezaron a complicar las cosas porque fuimos encontrando más y más lunas, sobre todo también cuando ya empezamos a enviar misiones de exploración espacial. Y pues en este momento van unas 79 lunas, ¿cierto? Entonces ya fue complicado mantener esa nomenclatura. Ya no era algo, digamos, como tan sencillo de decir, ah, no, encontramos una luna, esta es Júpiter quinta, no sé. No, no era fácil porque ya se iban encontrando muchas más. Entonces, si uno encontraba, por ejemplo, hay lunas más cercanas a Júpiter que Io, que es Júpiter primero, ¿cierto? Entonces, ya ahí como que se complicaban mucho las cosas, o sea, ya empezamos a tener problemas y bueno, resulta que ya pues después terminamos utilizando los nombres propuestos por Simón Marius, pues que en realidad fue con ayuda también, en este caso, sugerencia de Kepler. Entonces, así como a modo de un breve brochazo histórico, pues siempre las lunas galileanas tuvieron, digamos, como unos cambios de nombre, digamos, como unos conflictos de nomenclatura. Y pues ya el día de hoy es la Unión Astronómica Internacional la que se encarga también de todo esto y pues ya se llaman de esta manera, ya se tiene, digamos, toda una nomenclatura para las lunas de Júpiter, incluso hay unas que dependiendo del tamaño no tienen nombre pues por lo pequeñitas. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer un recorrido histórico, no sé si de pronto tienen alguna pregunta por acá. ¿Alguien alzó la mano? Hola Teo, ¿cómo estás? Hola Susi, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tengo una inquietud. Estas lunas, mejor dicho, ¿de dónde salen? ¿Eran un cuerpo más grande o cómo llegaron a manos de Júpiter? O sea, ¿cómo se originaron? Sí, o sea, porque de pronto tengo la sensación de que de pronto haya sido un cuerpo mucho más grande y que Júpiter lo desgarró, porque realmente las cuatro lunas Mm, son grandes, o sea, son bastante grandes comparándolas con nuestra luna y con Mercurio. Entonces, prácticamente serían como también, si no estuviesen en el sitio equivocado, pues serían pues, teóricamente planetas. Te entiendo, o sea, pues ahí ya la cosa es que no todas las lunas tienen el mismo origen, ¿cierto? Por este lado, y no sabemos con exactitud cómo fue ese origen. Por ejemplo, hay lunas de Júpiter que sí se cree que hayan sido capturadas, incluso se cree que están, digamos, hay unas que terminan como cayendo en espiral, y por esa misma caída se cree que, por ejemplo, pudo haberse formado Io, ¿cierto? Pero digamos que no es algo que yo te diga que es que ya está 100% seguro de que se formó así, ¿cierto? Entonces, bueno, la formación de lunas, así como a grandes rasgos, se pueden dar por capturas o porque también se formaron junto el planeta, digámoslo así, en este caso, pues como
para dar una respuesta así en general, pero digamos, no es que uno esté diciendo, no, es que ya las lunas exactamente se formaron, mejor dicho, estamos 100% seguros de cómo fue el proceso de formación de cada una de ellas, en este Ujú. caso, pues de las lunas galileanas. Entiendo. Y se supondría que entonces el proceso de formación de Júpiter antecede obviamente a las lunas. Sí, Oh, digamos, en este caso, de hecho, Júpiter se cree que fue el primer planeta que se formó. ok, entiendo. Muchas gracias, Susi, muy amable. Con gusto. Listo. Por acá alguien más me está alzando la mano, ¿cierto? Munos, Camila, Yo, sí, hola. hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Y yo buenos tengo días. una pregunta que si es posible que que otras de las lunas de Júpiter hayan sido como formadas a partir del campo de asteroides, que la gravedad de Júpiter haya como atraído otros fragmentos que podrían ser considerados lunas. Sí, sí es posible. Del cinturón de asteroides, en este caso también pues del externo y así, sí, sí es posible por captura como tal. Puede que, digamos, de algún modo haya, incluso pues estuviera viniendo en esas, se alcanzara, digamos, como a, a ser atraída por la gravedad de Júpiter y él la capturara por la velocidad que llegaba, ¿cierto? Entonces, sí es posible. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, por acá voy a mirar el chat. Bueno, entonces continuemos por acá. Ahora sí vamos a dar como un recorrido por cada una de ellas. Y bueno, va a ser como en general, ¿cierto? Porque digamos, si nos centramos en cada una, podemos hacer un taller de cada una especialmente. Entonces, bueno, esta sería Io, que es como la más amarillita de todas. Es la luna más interna de las lunas galileanas, ¿cierto? Por eso Galileo le llamaba Júpiter primera, Júpiter 1 en romano, ¿cierto? Y tiene un diámetro de unos 3.600 kilómetros. Es la cuarta luna más grande de nuestro sistema solar, ¿cierto? Y resulta que es la más volcánica de las lunas galileanas y de todo el sistema solar. Tiene más de 400 volcanes activos. Y en parte esto tiene que ver, bueno, en realidad tiene que ver con la distancia a la que se encuentra Júpiter. Júpiter es el planeta más masivo de todo nuestro sistema solar y resulta que cuando las lunas están orbitando alrededor de, en este caso, bueno, si están orbitando al planeta, van a sentir también esa atracción gravitatoria de Júpiter en este caso, y eso va a hacer que se vaya calentando por marea, que vayan sucediendo varias consecuencias, entre estas para Io, pues que tiene una actividad volcánica bien fuerte, o sea, más de 400 volcanes activos, ¿cierto? En esta pequeña, bueno, es una luna, la cuarta más grande del sistema solar, pero pues, o sea, la Tierra tiene unos 6.000 y pico de kilómetros de radio. Bueno, este sería el diámetro, entonces sería como un cuarto del radio de la Tierra y bueno, tiene más de 400 volcanes. Como les dije, pues termina siendo el cuerpo con actividad volcánica, con mayor actividad volcánica de todo nuestro sistema solar. Eh, y bueno, eso genera también lo que se conoce como un calentamiento por marea, que para nosotros pues es muy importante también a la hora de nosotros decir si una luna, en este caso, podría ser habitable o no, porque resulta que esa misma, digamos, como atracción, ¿cierto? Esa misma, sí, que le está generando esa Júpiter, esa misma atracción lo está calentando y pues eso va a hacer que en su momento no pueda tener un agua líquida pues sobre su superficie o no pueda tenerla pues porque se va calentando más. Pero bueno, esto nos sirve para realizar modelos para nosotros después hablar sobre si una luna es habitable o no. Eh, es el cuerpo, digamos, es un cuerpo geológicamente joven y esto tiene que ver justamente con esos volcanes porque resulta que está muy activo geológicamente, hay mucho magma, de hecho hay zonas donde puede tener hasta 1.700 grados centígrados de temperatura en su superficie, pero pues hay otras más frías que pueden tener unos 20 y pico de grados, ¿cierto?
pero entonces es una luna bastante, digamos, o sea, como que para uno ir y pisar y poner un pie allá es complicado, ¿cierto? Entonces, bueno, esto respecto a ello. Ya nos vamos hacia Europa, en este caso, la segunda luna galileana más cerquita de Júpiter y es la más pequeñita de las cuatro lunas galileanas, termina siendo la sexta más grande de nuestro sistema solar y tiene unos 3.121 kilómetros de diámetro, ¿cierto? Está cubierta por una capa de hielo, ella es muy especial y pues se cree que debajo de su superficie tiene un océano, ¿cierto? O sea, debajo de esa coracita de hielo que nosotros vemos acá, se cree que hay un océano de agua líquida, pues, a unos 100 kilómetros de distancia de profundidad, ¿cierto? Y pues esto termina siendo muy interesante en la astrobiología porque se cree que puede tener condiciones para la vida bajo el hielo, ¿cierto? No como para los humanos, pues que es que vayamos allá, mejor dicho, ya tengamos cómo respirar o algo así, no, sino que es que acá en la Tierra hay zonas en el mar, ¿cierto? Muy al fondo del mar, como en las fosas de las Marianas y en otras partes pues del océano, donde tenemos por ejemplo, estas fuentes hidrotermales que se cree que pueden estar también en Europa. Y resulta que allí, pues, hay organismos, hay microorganismos que viven en nuestro, bueno, o sea, acá en la Tierra, en esas fosas hidrotermales, en esas fuentes hidrotermales, hay organismos que viven ahí, pues, no dependen de la luz solar, por ejemplo, entonces se cree que puede ser un ambiente bastante interesante astrobiológicamente, ¿cierto? Bueno, ¿qué es la astrobiología? El estudio del origen, evolución y futuro de la vida en la Tierra y en el universo como tal, ¿cierto? Es el estudio de la vida, ¿cierto? En el universo. Entonces, en este caso, pues nos interesa bastante por estos organismos que podrían vivir en estos ambientes extremos de nuestro planeta, pues entonces nosotros decimos, pues Europa podría ser parecida a esos ambientes, ¿cierto? Pero pues bueno, más adelante conoceremos un poco más Europa, más adelante vamos a ver qué misiones están planeando para ir allá, pero hasta el momento, pues bueno, se cree que tiene ese océano de agua líquida, no hemos encontrado pues vida allá, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, eso sería como respecto a Europa y por eso termina siendo un cuerpo, en este caso una luna, muy atractiva astrobiológicamente hablando para nosotros, pues. Este sería como un esquema de cómo está distribuida esas capas internas de Europa, ¿cierto? Donde tiene un núcleo metálico, después un interior rocoso y por acá se cree que tiene pues como el océano de agua líquida, ¿cierto? Bajo esta capa de hielo que es la que nosotros veríamos en estas foticos, ¿cierto? Entonces, bueno, esto va a producir un montón de efectos que son, mejor dicho, similares a los de las fuentes hidrotermales, entre esas que puede producirse un fenómeno que se llama serpentinización por la interacción de la roca, en este caso el interior rocoso con el agua, y eso puede producir lo que es un hidrógeno, el hidrógeno molecular, que para algunos microorganismos de acá de la Tierra es el alimento, ¿cierto? Para que haya vida, pues necesita alimento. Entonces, por eso, digamos, es astrobiológicamente muy atractiva también. Y bueno, se le han hecho varias películas y todo esto. Es bastante interesante. En el caso, digamos, ya de Ganímedes, que sería la tercera más alejada de Júpiter en cuanto a las lunas galileanas, ¿cierto? Que serían Io, Europa, Ganímedes y Calisto, entonces es la más grande de todo nuestro sistema solar. Esta luna está compuesta por silicatos y hierro, ¿cierto? Hay que decir, ¿quién me habló por acá? Hola Julián, cuéntame. Hola Susi, mira, tengo una inquietud. Acabas de decir que en Europa se cree que hay agua líquida, ¿cierto?
Astronómicamente, ¿qué experimentos han hecho ustedes para poder considerar eso? O sea, no están seguros, pero se cree. Pues la cosa es que se ha sobrevolado, ¿cierto? Han habido varias misiones que han sobrevolado esta luna y pues ya como analizando con espectrómetros y esto es que se puede uno como que puede inferir que haya agua líquida debajo de la superficie porque también tiene todos estos geysers y estas cosas. Ok, entonces a partir de espectrómetro, Liz. Perfecto. Y pues, o sea, no desde acá, sino también allá, ¿cierto? Hemos ido, no hemos aterrizado, digámoslo así, en la luna, pero sí la hemos sobrevolado. Ah, ok. Gracias, Susi. Con gusto. Hola David, cuéntame. Buenos días. Hola, buenos días. Tengo una pregunta, es que lo he visto que lo has mencionado varias veces también en lo de astrobiología. ¿Por qué Ah, los planetas tienen núcleo metálico? ¿Es por la densidad que con el tiempo tienden a irse hacia su centro o porque eso es lo que he observado un patrón de lo que has estado diciendo? entiendo que sí tiene que ver con eso. O sea, en este caso yo no soy geóloga, pero entiendo que sí tiene que ver con ese proceso de formación, ¿cierto? Que termina yéndose los elementos más pesados como en Ok. este caso al interior, Y, pues por todos los años que pasan y así. y otra pregunta pues no sé si sea similar a lo que pasó en la Tierra. Leí una vez por ahí algo sobre los estromatolitos. ¿Sería similar lo que ocurría en Europa, digamos? La que se Similar en formaron la vida, cuanto a que a la vida, de que se formaron estromatolitos y puede estar en esas fumarolas volcánicas que se pueda albergar la vida ahí. te entiendo, te estás refiriendo más, es como al origen acá en la Tierra, pues que se cree Sí, que empezó desde las fumarolas, ¿cierto? sí, o sea, sí, Digamos que desde sería esa vida teoría de la similar. Tierra se podría estar teniendo en cuenta lo mismo para esas lunas, por ejemplo, de que puede haber vida. Se tiene en cuenta, digamos, como ese tipo de organismos Ah, ok. que pueden habitar en esas temperaturas extremas, en esas profundidades extremas, bueno, esas profundidades, ¿cierto? Con esas presiones. Entonces sí sería como similar a eso, ¿cierto? Sería como los extremófilos en este caso, que serían como los que habitan en esos ambientes extremos, que nosotros diríamos que podrían ser como esas los que nos dan, digamos, como la esperanza de que allá pueda haber vida, ¿cierto? Pero no es que estemos diciendo que haya vida allá. Y si no, pues sería como ese ambiente que diríamos, ve, pues ese ambiente se puede parecer al de acá, entonces será habitable no para los humanos, sino para, en este caso, los extremófilos que habiten ese tipo de ambientes, ¿cierto? Muchas gracias. Con gusto, David. Bueno, por acá entonces continuamos con Ganímedes, ¿cierto? Y, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Susi, ¿cómo estás? Un placer Bien, un conocerte. gusto tenerte por acá. ¿Cómo te fue? Pues súper bien, de hecho, justo estoy bastante interesado en lo que estabas hablando de Europa. Bueno, tú eres astrónomo, entonces definitivamente eres el experto en el tema. ¿Cómo están estudiando estas señales de vida desde Europa? En el caso de una misión, tú pones un orbiter encima del planeta y pues haces algunas mediciones de gravedad, espectrometría, como mencionabas, y otros. Pero ¿cómo puedes detectar algunas señales quizás de agua o de orgánicos o de algún tipo de indicador que te pueda sugerir la presencia de agua líquida o no sé si en la superficie pues hay algún tipo de nutriente que pueda indicarnos como señales de habitabilidad? ¿Cómo lo haces eso desde un telescopio desde aquí en la Tierra? Desde acá de la Tierra, digamos que es más complicado, porque es que lo que hemos hecho es hemos ido hasta allá, ¿cierto? Pero desde acá de la Tierra, digamos, hacer espectroscopía, en este caso, sí, sería complicado, es porque tendríamos que tener en este caso eh, información de la luz, ¿cierto? En este caso, pues de los compuestos que nosotros podemos decir que hay allá por la luz y pues la luna de por sí no es que emita luz, ¿cierto? Tendríamos en este caso que tener una buena fuente de luz, digamos que sea que los rayos del sol atraviesen la luna, ¿cierto? Pero en este caso es complicado. Entonces lo que hemos hecho es ir hasta allá, sobrevolar y ahí es donde nos hemos con los instrumentos, en este caso los espectrómetros, observado qué es lo que está saliendo como de la luna, ¿cierto?
pero desde acá es complicado. Ya han ido varias misiones, ahorita más adelante vamos a hablar de algunas de ellas, pero desde los 70 han habido misiones que han sobrevolado Europa. Gracias. Con Una última mucho gusto. pregunta, y quizás un poco más como una opinión personal. ¿Crees que el James Webb, no sé si se lanza al final de aquí a unos 5 o 10 años, pero crees que se pueda usar para ese tipo de lunas, o es que definitivamente son exoplanetas mucho más allá del sistema solar? Sí se podría usar, aunque entiendo que tienen como más objetivos de mirar hacia la parte, digamos, estudios, en este caso de cosmología, mirar galaxias y también algunos exoplanetas. Y pues no sé si vayan a mirar estas lunas como tal, pero sí, digamos, podría ayudar, sí, digamos, como para hacer las observaciones, ¿cierto? Pero entiendo que el James Webb tiene más el objetivo de exoplanetas y en este caso también galaxias, ¿cierto? Como objetos, ya es como deben de tener como el mayor costo de ir hacia esos objetos astronómicos, ¿cierto? Listo, Susi, muchísimas gracias. Con gusto. Hola, William. Hola, Su, ¿cómo estás? Bien. En línea un poco con las preguntas que ya me estaba haciendo, pues, ¿hay algún tipo de biomarcador que pudiera tener un planeta con las características de Europa, o por el hecho de no haber una atmósfera se hace mucho más complicado? Y lo otro era si de pronto el tipo de misiones que puedan buscar vida en Europa tendrían necesariamente que apuntar a ir a perforar o algo así, o si se pueden como localizar en zonas como para capturar material de los géiseres, este tipo de los, sí, son géiseres, capturar el material que expulse Que expulsen también. ajá. Bueno, pues hasta el momento no es que hayamos encontrado compuestos orgánicos, ¿cierto? O sea, y pues como tal lo que se ha hecho es sobrevolar. Eh, pero o sea, no es que hayan así como en este momento compuestos que nosotros digamos, eso está producido por la vida directamente. No, ¿cierto? No, no hemos visto algo así. Lo que hemos visto, digamos, es como más un ambiente que podría ser interesante de estudiar. Y pues la idea es si mandar algunas misiones. Ahorita les voy a hablar de una de esas que justamente se va a centrar en Europa. Entonces, si quieres, ahorita miramos un poquito más de la misión, de las misiones que se vienen, digamos, qué es lo que qué es lo que piensan hacer allá, ¿cierto? Eso, vale, gracias. Listo. Bueno, entonces por acá vamos pasando con Ganímedes. Entonces, bueno, les contaba que es la más grande, ¿cierto? De todo nuestro sistema solar. Se cree que también puede tener un océano, ¿cierto? Pero aún no se sabe con exactitud. Y tiene una capa de hielo superficial. Les comentaba que es la más grande de todo nuestro sistema solar, la luna más grande. Y resulta que termina siendo hasta más grande que Mercurio. Es alrededor de 1,08 veces más grande, ¿cierto? En cuanto al diámetro. Acá pues vemos un esquema y vemos cómo sería Mercurio y Ganímedes en este caso, que sería un poquito más grande en cuanto a las escalas de tamaños. Resulta que esta es la más brillante de los 4 satélites galileanos y también tiene algo muy interesante, es que tiene campo magnético, ¿cierto? Hasta ahora, pues es la única luna que nosotros conozcamos con certeza que tiene campo magnético. Y se cree que podría originarse pues por el efecto, digamos el mismo efecto que se genera el de la Tierra, que es pues por convección al tener de pronto un núcleo líquido y estar ahí pues como circulando. Entonces, bueno, es muy interesante lo del campo magnético de Europa, de Ganímedes, y resulta que esta sería pues como la escala de tamaños respecto a la Tierra y la Luna, ¿cierto? La Tierra y la Luna, aquí estaría Ganímedes. En cuanto a Calisto, que ya es la cuarta más lejana de Júpiter, ¿cierto? De las lunas galileanas, está llena de cráteres. Se nota que, mejor dicho, le han caído muchos meteoritos. Ha estado muy golpeada.
y es el tercer satélite natural más grande de todo el sistema solar, ¿cierto? Como les decía, entre las lunas galileanas están las 6 lunas más grandes de todo nuestro sistema solar, ¿cierto? Incluyendo a todas las lunas de todos los planetas. Entonces, bueno, tiene alrededor de 4.800 kilómetros de diámetro, está hecha de roca y hielo, cuenta con una atmósfera muy finita de dióxido de carbono en su mayoría y probablemente contenga un océano interior por debajo de la superficie. Esto también tiene que ver con con el calentamiento por marea de Júpiter, pero pues ella está más lejitos, ¿cierto? Estas serían las escalas de tamaños de las lunas galileanas respecto a la Tierra y la luna nuestra, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí como para nosotros observar cómo sería como esa escala de tamaños que yo creo que, pues no sé, a mí me gusta mucho como verlo, ¿cierto? Como hacerme la idea. Y así, esta foto, por ejemplo, es de Esteban Andrade, cómo se ven desde, en este caso, un telescopio, los satélites galileanos o lunas galileanas. Entonces, por acá tenemos a Júpiter, ¿cierto? A Io, a Europa, Ganímedes y a Calisto, ¿cierto? Así es como nosotros podríamos verlos como punticos. Entonces, pues como un dato curioso, pues la luna más grande la tiene el planeta más grande, ¿cierto? Nuestro sistema solar. En este caso, pues Ganímedes con Júpiter, ¿cierto? Recuerden, porfa, yo pongo esto por acá porque se me olvida, llenar el formulario de asistencia, a los que de pronto llegaron despuesito, se los voy a poner de nuevo por acá para que no se nos olvide. Y bueno, ay, puse lo que no era, sí, sí. Ah, bueno, Emiliana, muchas gracias. Sí, sí, puse el formulario, ahí lo acabé de poner. Entonces, bueno, vamos por acá con las misiones de exploración espacial hacia las lunas galileanas, ¿cierto? Resulta que, como les comenté ahorita, pues ya han ido otras misiones, han ido varias misiones. Entonces están las Pioneer 10 y 11, ¿cierto? Las Voyager, la sonda Galileo, la Cassini, la New Horizons. Digamos que unas han estado más que otras, han sobrevolado más que otras. Ahorita está la Juno, ¿cierto? Y pues todas ellas han observado los satélites galileanos. Y esto es lo que nos ha permitido justamente pues como saber las cosas que sabemos hoy de ellas, ¿cierto? Y pues respecto a 1610 todo lo que se ha avanzado respecto a la información que tenemos, ¿cierto? Al inicio creíamos que eran estrellas, ya después nos dimos cuenta que eran lunas, ayudaron a refutar en este caso el geocentrismo, incluso hubo astrónomos como Olmer y Cassini, sobre todo, que trataron de medir, mejor dicho, dieron con las lunas galileanas, se dieron cuenta que la velocidad de la luz en ese entonces, pues, que no se sabía, no era infinita. Muchas cosas, digamos, hemos podido hacer con las lunas galileanas. Y pues próximamente esperamos, digamos, volver a ir y explorar más estas lunas con otras misiones, con digamos, una de la Agencia Espacial Europea, que sería la JUICE, que ahorita vamos a ver, en el 2022 piensan lanzarla, y la Europa Clipper de la NASA en el 2025, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito aquí más de ellas. Los que quieran saber, acá puse la página, que no se me olvidara, un poquito más de la información oficial de esta misión, por ejemplo, Europa Clipper, pues ahí les dejé la paginita. Siempre me gusta pues como dejar esas páginas oficiales en cuanto, digamos, las tenga. Y bueno, vamos a ver este videito que es un poquito extenso pues para los que yo suelo poner, dura unos 13 minutos, pero tiene una información que yo sé que mejor dicho, muy valiosa. Entonces vamos a verlo por acá. If you're a Jupiter lover and Denme a un stargazer, segundo, le pongo acá los subtitulitos. Acá. Yo creo que ahí ya queda, ¿será? Ahora sí. if you're a Jupiter lover and a stargazer,
then you probably observed Europa, one of Jupiter's Galilean moons. And you probably wondered if humans ever visited this moon, or at least sent a spacecraft. Well, you're in luck, because soon a spacecraft will indeed visit Europa. We appreciate NASA's finally dedicating a special mission to discover Jupiter's icy and cold moon Europa. If you're not familiar with Europa from stargazing nights, at least you might have seen it in one of NASA's spectacular photos. Even though no past missions have been especially dedicated to visiting Europa, a few missions did in fact fly past it or observe it up close. These missions are Pioneer 10 and Pioneer 11, Voyager 1 and Voyager 2, and the most recent is the Galileo spacecraft that launched back in 1989. In addition to these past missions, NASA constantly monitors Europa using the Hubble Space Telescope that observed evidence for water plumes on the moon back in 2012. But if we can already study Europa using past flybys and the Hubble Space Telescope, then why do we need a special mission to go there? That's a very good question. Studying Europa up close serves one of NASA's and humanity's biggest long-term goals, which is searching for extraterrestrial life. Now, you might think searching for life outside Earth means going off to a faraway galaxy and exploring planets thousands of light years away. And while that possibility is taken under consideration, we must also not neglect the vast possibilities of extraterrestrial life inside our own solar system. And what better place to start looking than a moon that's speculatively rich in subsurface salty water with a thin oxygen atmosphere? Europa falls under the classification Ocean World, and that's because past missions have suggested the existence of oceans underneath the moon's icy crust. Oceans so vast, their volume is estimated to be around 3 billion cubic kilometers. That's more than double the volume of Earth's oceans. And in expression of the importance of further discovering Europa, Thomas Zurbuchen, Associate Administrator for the Science Mission Directorate at NASA headquarters, said, "We are all excited about the decision that moves the Europa Clipper mission one key step closer to unlocking the mysteries of this ocean world." Now that we have discussed why we must further study Europa, and you're hopefully convinced with the reasons presented, let's start talking about the mission. The mission is called Europa Clipper, and it's a collaboration between NASA and the Jet Propulsion Laboratory in Caltech and the Applied Physics Laboratory at Johns Hopkins University. Europa Clipper is designed as an orbiter to perform multiple flybys of Europa to comprehensively study all areas of the moon. The spacecraft will be 6 meters, approximately 20 feet high, with huge solar panels measuring 22 meters, 72 feet across. And to talk back to Earth, Europa Clipper will be equipped with a 3-meter, approximately 10-foot high gain antenna. Orbiting Jupiter once every 2 weeks, Europa Clipper will perform a total of about 45 close flybys. The spacecraft's altitude above Europa will vary from 25 kilometers, 15.5 miles, at the closest point to 2,700 kilometers, 1,677 miles at the farthest point. NASA is sending Europa Clipper to help scientists and astrobiologists answer big questions in science. Therefore, the mission has clear and concise scientific goals. 1. Determining the characteristics of the subsurface ocean alongside looking for water in the moon's outer shell and measuring its thickness. 2. Studying chemical components in Europa's atmosphere and their origin. 3. Measuring Europa's magnetic field and determining its various parameters. 4. Studying geological activities on the moon and its surface features and looking for suitable landing sites for possible future missions. 5. Investigating Europa's capabilities to host life as we know it on Earth, which provides progress into astrobiology. To tackle these goals, a wide range of scientific instruments are on board Europa Clipper. The mission has 9 various instruments to make sure scientists have all they need up there to do the science. We're going to talk about these instruments one by one. First, we have the ETHEMIS, which is short for Europa Thermal Emission Imaging System.
As the name indicates, this instrument is going to take infrared images of Europa's surface by measuring the thermal emission from different areas of the moon. In addition to that, the eThemis instrument will also create a temperature profile of Europa's surface, which will help in identifying areas where warm ice might exist. Next, we have ICE, that stands for Europa Imaging System. This system carries two 8-megapixel color digital cameras. The cameras take images mainly in the visible light spectrum, but extend as well on both ends to catch a little bit of the infrared and ultraviolet spectrums. And since studying Europa's geological features and activities is one of the mission's goals, these two wide-angle and narrow-angle cameras will provide geologists with perfect high-resolution images that have never been taken before of the moon's geology. Cynthia Phillips, a planetary geologist in NASA's Jet Propulsion Laboratory, said in a comment to the prospect of high-quality images of Europa, "We've only seen a very small part of Europa's surface at this resolution. Europa Clipper will increase that immensely." Furthermore, the advantage of high-resolution cameras will open the door to many scientific investigations, like knowing the moon's surface material and its ice shell structure, and signs that support or deny the theory of observed plumes from the subsurface into space. Next instrument is Europa Clipper's ultraviolet spectrograph, or Europa UVS for short, and this instrument will have the capabilities to capture light in the ultraviolet spectrum and analyze it in order to gain information on the composition and material found on Europa's surface and in its atmosphere. Europa Clipper will also be equipped with a magnetometer that will allow it to measure the moon's magnetic field strength and confirm the existence of its subsurface ocean, as well as characterize how salty and deep the ocean is. Now, do you remember when we said that Europa has a thin atmosphere? That's probably because the atmosphere is constantly escaping the gravity of the moon, and with the magnetometer on board Europa Clipper, scientists could finally shed some light into this mystery. On choosing the model and design of the magnetometer, NASA first went with an instrument called IceMag, short for Interior Characterization of Europa, using magnetometry, but the cost was extra high for the budget dedicated to the mission, so the administration had to find a replacement that's as good as IceMag but less expensive. However, that replacement is yet to be found. Also included in the suite of scientific instruments is a mass spectrometer called MASSPEX, which is short for Mass Spectrometer for Planetary Exploration. And just like any mass spectrometer, the MASSPEX will help in determining the mass of some chemical components. In our case, these chemical components are different gases in Europa's atmosphere, alongside hydrocarbons and other materials. The MASSPEX will also aid in studying how chemical components are affected by Jupiter's strong radiation. The mission is equipped with yet another spectrometer. This spectrometer, however, is not a mass spectrometer, rather an imaging one called the Mapping Imaging Spectrometer, or MISE for short, which operates in the infrared spectrum of light and therefore will capture infrared images of Europa's surface that will show details of surface composition and information about hot areas on the surface. The MISE will also go far and beyond to help answer questions about habitability in the subsurface ocean and dive into the history of geological activities on the moon. The next instrument has to do with understanding the plasma, which is basically charged gases around the moon Europa. Due to Jupiter's magnetic influence on Europa, the moon is constantly bombarded with plasma from Jupiter and its moon Io and other extraterrestrial bodies. Therefore, the Plasma Instrument for Magnetic Sounding, or PIMS for short, was selected to be on board Europa Clipper to study parameters that have to do with the flow of plasma, like the density, velocity, and energy of the plasma, among others. The instrument will operate using 4 sensors given the name Faraday cups. An electrical current from the plasma will flow through each sensor, where it will be met with detectors that will analyze the current to extract the data scientists need about the flow of plasma. And because a radar is an orbiter's best friend, Europa Clipper also has a radar instrument called Radar for Europa Assessment and Sounding Ocean to Near Surface, or REASON for short. The radar uses waves in the high frequency, HF, and very high frequency, VHF,
ranges to send signals as deep as 30 kilometers, 18.6 miles, into Europa's ice crust. The signals reflect off different layers of the crust and return back to detectors on the instrument, where they will be analyzed to figure out information about the structure and thickness of the ice crust. The radar will also benefit in studying Europa's surface and water plumes. The ninth and final instrument has to do with something you might find trivial, but is actually pretty important, which is dust. A lot of dust particles and dust-sized pieces are ejected from the surface of Europa into space due to small meteorite impacts on its surface. Dust-like particles are going to pass through grids inside the Surface Dust Analyzer, or SUDA for short, where they are going to be studied to get information about their speed, composition, and origin. Further data analysis on the dust might give scientists an idea of whether Europa can harbor life as we know it or not. I hope you noticed how more than one instrument is studying or investigating the same scientific questions. Such redundancy in the instruments is intentional by the science team so that the instruments would complement each other in case one of them failed to work or got faulted. Additionally, complementary instruments allow for data from one instrument to be easily validated using data from another instrument, which makes the science reproducible and more efficient. Designing scientific instruments to work properly in orbit around Europa is a challenging task. That's because all payloads and scientific instruments on board Europa Clipper must be specially shielded to avoid being damaged by Jupiter's strong radiation. The same kind of shielding was also used with the spacecraft Juno in orbit around Jupiter right now. The Europa Clipper mission is meant to be launched sometime between 2023 and 2025 and is expected to take a minimum of 3 years to reach Europa. But we are still waiting on NASA to announce its choice of launch vehicle, which will determine the exact duration of the journey and the arrival date to Europa. Europa Clipper will not be the first mission to Europa, though. The European Space Agency, ESA, is actually going to beat NASA with a mission not only to Europa, but to Jupiter and all its icy moons, Ganymede, Callisto, and Europa. The mission is called JUICE, short for Jupiter Icy Moons Explorer, and it's also an orbiter spacecraft planned for a 2022 launch. NASA is also considering a possible Europa lander mission that would follow Europa Clipper. This lander mission concept would study the seismic activities of the moon and detect Europa quakes, as well as sample material from Europa's surface to be studied on site. But the lander would have to be designed so that it would sustain the incredible cold of Europa that ranges from minus 134.444 degrees Celsius, minus 210 degrees Fahrenheit, to minus 223.333 degrees Celsius, minus 370 degrees Fahrenheit. Let's hope all the future Europa missions, best of luck. We're sure they would have made Galileo Galilei proud. Bueno, como vieron, pues bueno, ya esta Europa Clipper pues fue como en la que más se ahondó, ¿cierto? Y pues va a estar bastante interesante con mucha instrumentación y pues todavía no se sabe si va a tener el lander, ¿cierto? En cuanto a JUICE, ¿cierto? Pues también va a estudiar estas lunas galileanas, entonces sería como la exploradora de las lunas heladas de Júpiter, ¿cierto? Y los objetivos como tal, ¿cierto? No me voy a adentrar como mucho, pero los objetivos van a ser el estudio de los mundos habitables alrededor de Júpiter, explorar la posible aparición de mundos habitables alrededor de los gigantes gaseosos, estudiar el sistema joviano como modelo para gigantes gaseosos y pues se va a detener en las lunas galileanas, ¿cierto? Entonces, bueno, este sería como una representación y por acá, si quieren les paso el video. Se los paso. Ok, por acá. Listo. Por acá les paso este videito. Y bueno, ya por acá pues tenía un Kahoot. Ay, como para finalizar. Y bueno, por acá
Gustavo, tienes alzada la mano, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, bueno, si quieren vamos yendo al Kahoot, www.kahoot.it. Tranquilo, no hay problema. Entonces vamos yendo ahí al Kahoot, denme un segundo, yo ya les doy el pin. Activo por acá el Kahoot. Por ahora, Gustavo, ¿cómo estás? No sé, danos una introducción, ¿qué fue lo que hiciste por allá en Islandia? Me gustaría saber cómo te fue. Hola, Socio, no, ¿cómo estás? Bien. Pues estoy en Hawái en realidad. Ah, en eh, Hawái. Así es. Pues no sé si llegaste a ver alguna de las fotos que salieron en Facebook. No, la verdad no las he visto, no he tenido como mucho, no he estado mucho en Facebook en estos días, entonces no las vi. Pues te paso, de hecho, te paso la nota por aquí, si es un Ah, tiempo más listo. y lo ves. Ujú. Y sí, súper, súper buena la experiencia. Prácticamente es una simulación de trabajo como astronauta. Entonces estuvimos ahí cerca de la lava volcánica. Súper. Súper, súper bueno. Debía ser bien duro, pues como con el traje y eso, ¿no? Sí, el traje pesa como 10 kilos. Entonces, hacer los viajes de exploración es un poquito complicado, pero con el entrenamiento, pues, es manejable, ¿no? Sí, después me tienes que contar un poquito cómo fue todo por allá. Listo, Dale, no te pero muy preocupes. chévere. Por acá entonces tengo el pin, pues no sé, les presento a Gustavo también, de Perú. Y estaba haciendo una misión muy interesante en un análogo marciano. Bueno, por acá tenemos el pin, se los puse. Por acá veo que ya van ingresando algunos. Alguno de pronto no ha ingresado a Kahoot. Igual, si alguna cosa me dicen, voy a hacer una pregunta de prueba. La primera pregunta va a ser de prueba, por si alguna cosa, pues como a los que de pronto quieren como ver cómo funciona el Kahoot. Entonces la primera pues no tiene puntos, de una vez les cuento. Subámosle un poquito acá el volumen, que dé un poquito de emoción. Por acá veo que ya ven ingresando, demos 2 minuticos más y ya. Veamos por acá, voy a guardar la nota que de una vez que Gustavo me mandó. ¿Se estresan, David? David me dice que los estudiantes se estresan con ese sonido. Mejor lo bajo entonces, le bajo el volumen. Por acá llevamos 11 personas conectadas. Bajémosle un poquito para que quedemos como miti. Europa Clipper, wow. Alguien entró, mejor dicho, con toda la actitud de las lunas galileanas. Bueno, yo creo que ya vamos dando inicio. Si alguien me quiere hacer la señal de espera un momentico, me dice en 3, 2, 1. Listo. Vamos por acá entonces a darle play. Atentos, aunque la primera es de prueba. Entonces, ya a empezar. ¿Cuánto es 1 más 1? Solo por probar, ¿cierto? Listo. Entonces esto como para que probáramos cómo es que era, vimos que tenía por acá un tiempo límite, ¿cierto? Y donde aparecían las respuestas y las preguntas como tal, ¿cierto? Entonces vamos acá, esto no tiene punticos y vamos a ver
ya las preguntas. ¿Cuáles son las lunas galileanas? Excelente. Por acá vi que se confundieron con la de Encélado, ¿cierto? Pero no, son y Europa, Ganímedes y Calisto. Entonces vamos pues con la siguiente. Eso, Tefa, vamos pues. ¿Cuál es la luna más grande de todo el sistema solar? Ganímedes. Súper bien. Calisto ya pues es más pequeñita, ¿cierto? Entonces, pero igual sigue estando entre las más grandes de nuestro sistema solar. Voy a tratar de no decir mucho porque a veces digo más de la cuenta para las otras preguntas. Bueno, por acá vemos que el marcador se movió. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las lunas galileanas tiene una fuerte actividad volcánica? Muy bien, es Io, que de hecho termina siendo la más activa, en este caso volcánicamente, de todo el sistema solar, ¿cierto? Más de 400 volcanes activos. Entonces vamos a ver cómo se movió. Y vamos con, ¿cuál está más lejos de Júpiter? De todas las lunas galileanas. Excelente. Vamos muy bien. Entonces vamos por aquí a ver. Ya esto está más por tiempos, ¿no? Anteriormente hemos llevado misiones de exploración espacial. Súper. Como ven, pues es como más para recordar lo que hicimos ahora. No los puse pues como con cosas muy complicadas. Entonces, bueno, vamos con esta. ¿Cuál será la misión que esperamos que se lance en 2022? Ahí nos confundimos un poquito, ¿cierto? Entonces es JUICE como tal. La de Europa Clipper, pues se piensa más que va a ser por allá en el 2025. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedó esto. En el podio. De tercero quedó Tefa. Muy bien. Segundo, David. Muy bien. Y vamos a ver quién quedó de primero. Se movió el marcador. Will, excelente. Súper. Creo que es primera vez que quedas en el marcador de todos los talleres que hemos hecho. Excelente. Has quedado ahí de segundo, tercero. Súper. Bueno, entonces, pues el taller venía hasta acá. Muchas gracias. No sé si tengan de pronto algún comentario, alguna pregunta ya como para finalizar. Voy a cerrar por acá ya el Kahoot. Listo. ¿Alguien me levantó la mano? Teo, ¿cómo estás? Hola, Susi. ¿Qué te cuento? No, con respecto a la charla, al taller, excelente, supremamente interesante. Como habitualmente queda uno con más ganas, como de buscar más información con respecto a estos temas, y solamente quería dar de pronto un aporte final con una misión de pronto que no va tanto enfocada a las lunas de Júpiter, pero tiene que ver con Júpiter y de pronto con una de las preguntas que te hice al principio, con la inquietud que tengo al respecto de si las lunas son restos de alguien, son sobrantes de Júpiter, y tiene que ver con la misión Lucy, que tiene que ver también Lucy, la misión Lucy de la NASA. Bueno, no la había escuchado. Correcto, en esa misión, pues no sé qué tan reciente sea pues realmente, pero pues la vi hace poco en una publicación del Instagram de la NASA, y pues como su nombre lo dice, pues Lucy, recuerdas que es el primer, digámoslo, como homínido y todo ese rollo pues como ancestral, ¿cierto? Entonces, los primeros restos, entonces esos primeros restos trata también de esos asteroides troyanos que están alrededor del Sol y de Júpiter, y ellos deben de tener como la clave o la pista de, pues, parte de cómo se formó el sistema solar.
sobre todo cuando me Claro. mencionaste que Júpiter es uno de los primeros planetas que se formó. Entonces puede darnos alguna pista interesante de eso. Entonces, no sé, para que de pronto la gente lo conozca, pues los que no, yo lo vine a conocer recientemente, como te digo, pero de pronto les llama la atención, como te digo, esta misión tan bonita. Y Súper, nuevamente, súper muchas gracias. interesante. Muchas gracias, Teo, por el aporte. No, Y con pues todo sí, gusto. voy a mirar más de eso, hasta quién sabe, pronto más adelantico hagamos un taller sobre eso. De todas formas, recibo sugerencias de los temas que les gusta para pues también uno plantearlo, ¿cierto? Y no, con mucho gusto a todos. Por acá Gustavo nos dejó la página, excelente. Por acá, mejor dicho, aprendemos todos. Ya voy a poner por acá la paginita que nos dejaron. De hecho, se las voy a compartir, pues como por si. Por acá nos dejaron la página y todo de Lucy. La primera mención a los asteroides troyanos, ¿cierto? Excelente. Bueno, no sé si tengan de pronto alguna otra pregunta y si no, pues bueno, ahí nos quedamos un poquito más, pero de todas formas, mil gracias a todos por estar acá. Estas lunas galileanas, como ven, tienen mucho tema para hablar, ¿cierto? Y no, mil gracias por acá. Bueno. Will también alzó la mano, cuéntame. No, simplemente agradecerte. Es súper interesante, la verdad que son objetos bastante interesantes, muy distintos entre ellos también, con seguramente muchas cosas para descubrir allá y que son bastante llamativos, ¿no? Sobre todo Europa por este potencial de vida y su océano. Entonces la exploración siempre genera bastante expectativa. Y nada, súper interesante como siempre y solamente agradecerte, Su. No, mil gracias a ustedes, de verdad, por estar acá en los talleres. Saben que dentro de 8 días también tenemos de galaxias. Eh, Hemos estado con temitas un poquito ya, mejor dicho, saltando. Ahorita vamos por lunas, ¿cierto? Y ya vamos para galaxias, entonces en la otra semana. Entonces, bueno, por ahí también les comento. Y mil gracias de verdad a ustedes, por acá los mensajitos que han dejado en el chat. Mil gracias a todos. Luisa, Gustavo, Estefanía, Julián, María José, que feliz día del profesor, mil gracias, feliz día pues también a Bye, los ya me profes que hay por voy. acá. Gracias, estuvo muy bien. Ay, Natalie, mil gracias a ti y gracias a todos Sí. pues por el interés La también. semana pasada estuve, pero no pude terminar, o sea, no pude estar toda el taller completo. Ah, pero ya estuvo en YouTube, yo te lo pasé, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, listo. Gracias. Sí, ahorita los que pusieron por ahí en Exomoon también se los voy a pasar y bueno, de hecho, si están en nuestro canal de YouTube, todos los talleres que hemos dado están por ahí ya montaditos, entonces por ahí les cuento. Ni no, mil gracias a todos por asistir y bueno, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el otro sábado a los que están en los talleres, en el curso, pues nos vemos el martes. Entonces, bueno, mil gracias para todos. Gracias, Gustavo, David. Nos vemos entonces. Gustavo nos dice, buenazo el tema y gran trabajo, Susi, éxitos también en eso. Mil gracias, Gustavo. Hablamos despuesito entonces y bueno, que les vaya muy bien. Voy a parar por acá ya la grabación.